Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la obra de Enrique González. Es un evento particularmente importante porque con él inauguramos, ¿no?, las jornadas historiográficas, ¿no?, y constituye el primer evento académico de la Facultad de Letras. Nos resulta en verdad mucha alegría recibir a Enrique, que anteriormente nos visitó en la Universidad Católica, dio una clase en mi curso sobre el libro y lectura. Tiene un amplio currículum vitae que no voy a entrar a detallar, pero realmente la trayectoria de Enrique como historiador e investigador es realmente impresionante, ¿no? Y su leitmotiv, si es que es posible decirlo, durante muchos años, fue la historia ha sido y es la historia de las universidades coloniales, y en particular la historia de la Universidad de México. Nos conocimos el año 91 en un coloquio en Tlaxcala, gracias a un amigo común, Juan Carlos Estensoro, ¿no?, que me dijo: en la mesa de allá hay un grupo que te puede interesar, ¿no? Entonces estaba Enrique y el grupo del CESU, el Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM. Entonces, el libro, que es motivo de este conversatorio, ¿no?, luego yo le cederé la palabra a Enrique, y luego Jesús y Francisco los harán comentarios. En verdad es un trabajo monumental, como se puede ver, no solamente por el volumen, sino por el trabajo inmenso de recopilación de materiales bibliográficos y de fuentes secundarias. Precisamente el otro día hablaba con Enrique acerca en las historias generales de la colonia, o en las historias generales dedicadas a la cultura colonial latinoamericana, siempre las universidades ocupaban un papel muy secundario o prácticamente no existían. Pues primero desde el CESU, luego desde la Universidad Autónoma de México, y ahora con esta monumental obra, ¿no? Sin duda tenemos muchísimos elementos para estudiar, ¿no?, la universidad colonial en las principales capitales, en los principales centros urbanos del periodo colonial. Es asombroso realmente el acopio de información procedente de archivos, el acopio de información bibliográfica, ¿no?, es realmente también notable. Y cuando uno lee el libro, ya he conversado previamente con Enrique, ¿no?, uno poco puede seguir el pulso de la construcción del libro, con muchas alegrías, pero también con muchas desventuras, ¿no?, como todo trabajo de investigación. Y hay dos elementos que a mí me han, primero que ya he destacado, que es el enorme aporte, ¿no?, de fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no?, sino este interés que me parece central en el libro de la dimensión social de la universidad, ¿no? El hecho de llamar al libro El poder de las letras, ¿no?, y plantearlo como un aporte a la historia social de la época colonial es fundamental, porque nos lleva a reflexionar lo que el propio Enrique señala en este libro, y también lo han hecho otros autores, que es el importantísimo rol que tuvo la universidad como espacio de sociabilización, como medio para lograr la movilidad social de aquellos que querían insertarse en la administración civil o en la administración eclesiástica. Entonces, sin más, una vez más reiterar por parte de la facultad, del decano José de la Puente Brunga, aquí presente, el secretario Carlos Gálvez, y de todos aquellos que formamos parte de la facultad, ¿no?, con enorme honor y la alegría de que seas tú, Enrique, ¿no?, y sea tu presentación la que inaugura estas jornadas historiográficas, y que en verdad constituye el primer acto académico del año. O sea que
Bien, ante todo, buenas, no sé si decir días o tardes, tengo un problema siempre de horario a estas horas, y agradecer a todos su presencia aquí y al decano, secretario y demás personas de la facultad, el poder estar aquí para presentar a una persona a la que aprecio mucho y un libro que me parece importante. El poder de las letras por una historia social de las universidades en la América hispana en el periodo colonial es un esfuerzo que yo he visto surgir, que yo he ido siguiendo, no ya desde lo que podría ser la historia inmediata precipitada por una beca Guggenheim allá por el 2010, sino en realidad antes, porque de algún modo, como muy bien ha estado observando Pedro, corresponde a toda una trayectoria vital, a una carrera que hemos ido recorriendo de alguna manera juntos desde el periodo de las tesis doctorales más o menos afortunadas y conseguidas, ¿verdad? Es un leitmotiv que tiene que ver con una forma particular de ver la historia de la colonia, de ver la historia de las ideas y de ver la historia a secas. Quizás haya que empezar con una frase del propio Enrique, que me parece quizás la persona más adecuada para decir qué es lo que quería hacer. Después ya me corregirás. El objetivo vendría a ser de esta pequeña obra definir la documentación que permita estudiar las poblaciones universitarias. No las universidades, las poblaciones universitarias. Y en especial para rastrear el papel desempeñado por los universitarios y las universidades en el gobierno, gestión y organización de las sociedades indianas en la época colonial, así como el lugar que les cupo en la historia de las ideas, las ciencias y las letras en cada lugar y en el marco del imperio. Visto de esta manera, no tiene nada que ver con ese género que ya es de por sí un clásico, pero que es un clásico quizás con un cierto olor a naftalina, a armario cerrado, que es la historia de las universidades. Existe un antecedente importante, la historia de las universidades de la monja, de Sor Águeda de la ha sido sin mala intención eso. Es una gran obra de compilación, de esfuerzo, pero como muy bien comenta Enrique y seguro lo argumentará mejor, esa obra viene a ser como el final de una época necesaria para que comience otra nueva época. ¿En qué sentido? En el que la historia de las universidades y su conceptualización se ha basado mucho más que en la documentación y en una visión amplia de esta forma de las universidades y de los universitarios. Está visto más bien desde un punto de vista muy institucional, muy jurídico y muy asociado a la bula de fundación, al documento constitucional cuando hay estatutos y casi nada más. Y los grandes pleitos historiográficos suelen ser sobre todo y ante todo aquellos de cuál es la decana, la no decana, si yo fui antes y aquella fue después. Y las que hubo en medio, el gran debate de si fueron auténticas universidades o no. Y ese es un gran desarrollo. La obra que aquí se nos presenta tiene un planteamiento completamente diferente. Está articulada en 3 partes y yo creo que hay que verlas para exponer lo que significa al revés de su exposición dentro del libro. El libro son unas 1000 páginas, de las cuales las 500 finales componen la tercera parte. Un compendio extraordinario, un rastreo extraordinario sobre los acervos documentales conservados asociados a las universidades coloniales, en los que se incluyen además los manuscritos e impresos de época que tienen que ver. Es decir, no ya las cédulas fundacionales y estatutos, sino
libros de matrícula, libros de claustro, de grados, otro tipo de documentación asociada a las herencias, los patrimonios, su capacidad de autonomía, sus problemas de relación con las otras instituciones. Es decir, una historia de otra manera de la universidad. Estamos en realidad ante la primera aproximación global, ¿no?, a lo que realmente fueron y cómo funcionaron las universidades coloniales en América. Y a ese registro documental, articulado por acervos, que me parece que es el gran elemento de ayuda de aquí en adelante para la investigación, se le agrega un registro de la bibliografía generada por los estudios hasta ahora relacionados también con cada una de las universidades. Es ahí donde podemos observar la singular historia de la historiografía universitaria, que es una historiografía muy esquizofrénica, en el sentido de que por un lado es la alabanza de lo antiguas que son las universidades y lo primorosas que son, y por el otro lado de lo arcaicas que son las universidades, de lo nulas para los conocimientos modernos, ese tipo de planteamientos. Y tercero, un vicio que es frecuente en nuestras tradiciones historiográficas, que es que alguien dijo algo y eso se repite y se repite y se repite y se vuelve más verdadero cuantas más veces se haya repetido sin que nadie haya enjuiciado críticamente de dónde viene tal afirmación y si tiene algún tipo de fundamento. Y eso genera además bucles, puesto que las historiografías sobre las universidades se hacen sobre la bibliografía existente y no la documentación, se genera un fenómeno de que aquellas universidades que tienen más bucle reiterativo de lo que dicen lo mismo, tienen mucha más bibliografía, mientras que aquellas que han sido poco atendidas o tienen poca bibliografía, siguen estando en el mismo nivel de desconocimiento. Por eso una obra de este carácter, que nos acerca críticamente a, pero ¿qué es lo que realmente se conserva? ¿Qué es realmente la información de la que tenemos? Y por lo tanto, ¿qué tipo de estudios podemos hacer sobre cada una de las universidades y centros? Me parece algo fundamental y es de ahí la importancia y el volumen físico que tiene la obra. Bien, lo otro a lo que inmediatamente remite, naturalmente, es una visión crítica de la historia de las universidades coloniales, que no puede remediar. Bien, eso correspondería a la segunda parte de esta monografía, que viene a ser como un cuarto del libro, unas 250 páginas. Y allí se hace un esfuerzo realmente colosal, desde mi punto de vista, que uno puede intentar meterse, corregir o lo que sea, pero que yo creo que será difícil de superar, y más con esta perspectiva, de lo que son la historia de las universidades coloniales, en las que éstas cobran vida en cuanto a centros sociales, mostrando sus virtudes, sus deficiencias, su inserción social y, sobre todo, un rasgo que pocas veces yo había visto tan enfatizado, que es la fuerte competencia entre ellas y la singular condición de la historia universitaria, en el que hay unas universidades reales en el sentido de regias, más o menos, que son las de verdad, y una multitud de universidades, vamos a decir, de las órdenes, que pocas veces son universidades reales, sino que son, digamos, colegios en los que sus cursos que allí se imparten pueden ser, digamos, graduados, no por una universidad, sino por un obispo, gracias a unas bulas papales que el rey le pide 1619-1621. Y siempre que este tipo de estudios y colegios estén a más de 200 millas de una universidad auténtica. Esto es lo que crea una estructura muy singular, por un lado universitaria y por el otro lado de competencia, porque claro, los colegios, digamos, de órdenes compiten entre sí para tratar de aspirar a ser una auténtica universidad de las reconocidas realmente, porque en el momento que surja una auténtica universidad, todas las demás tendrán que desaparecer. Y así tenemos el curioso fenómeno de México, una gran universidad y alrededor prácticamente nada, y lugares como los Andes, donde tenemos Lima y después pues una multitud de sitios. Quito con una multitud de universidades.
Ayacucho, Huamanga, otro, así, este tipo de juegos, que genera la dificultad de definir, por ejemplo, cuántos fueron las universidades coloniales. Se habla de unas 27 instituciones, son las que reconoce la monografía de Enrique. La monja Águeda reconocía unas 31, 32. Me parece. Sí. Para ella valía el documento legal, no la existencia más allá del papel. Y hay que reconocer también otro punto, aparte él se argumenta muy bien, las únicas dos universidades de verdad que quedan fuera del libro son las dos Filipinas, por motivos de investigación y del criterio de la investigación basado en lo documental. Bien, esto y 1000 cosas más aparecen en este panorama, que es donde yo les recomiendo que miren, por ejemplo, qué pasa con la historia de la universidad, por ejemplo, en Lima, o por ejemplo en Quito, o por ejemplo en Santo Domingo, que son fenómenos bien interesantes. Y nos lleva a lo que sería la primera parte, que es sin duda el lugar donde todos hemos vivido, porque es la parte más polémica, más de síntesis, y en el que se plantean más multitud de cosas. De alguna manera está dividida en 3 secciones, esta primera parte, que son otras 200, 250 páginas. La primera, su tema central sería las letras y la corona, en el que ahí están cosas como los modelos de universidad que se desarrollan en América frente a los modelos que existen en Europa, un tema de lo que pocas veces se habla desde el lado americano. Segundo, el tema de la universidad como generador de técnicos del Estado, como profesionales de la burocracia, tanto civil como eclesiástica, a todos los niveles en América. Asociado a esto, la grave cuestión del acceso a los cargos, ¿no?, para las personas con grados de origen criollo, y el problema secundario asociado a esto, que es ese famoso tema de las Indias, ¿eran reinos o eran colonias? Y que tiene que ver con el elemento al acceso a los cargos disponibles, en qué momento y de qué manera. Y por último, un precioso capítulo, en mi opinión, un precioso capítulo sobre la geografía universitaria, ¿no? Porque la geografía universitaria americana refleja cosas singulares de desarrollos que tienen que ver con la América hispana y que no reflejan la geografía universitaria europea, que es bien diferente. En Europa las universidades, salvo la de París y lo más, están normalmente en lugares alejados donde la paz y la tranquilidad permite el estudio universitario, como Oxford, Cambridge, Salamanca, Bolonia, ese tipo de sitios. Y aquí está, cuanto más cerca de las autoridades y de las autoridades civiles y religiosas, mejor. En la propia Lima, en el propio México, este tipo de cuestiones derivan reflexiones y las singularidades del desarrollo americano. A mí me parece un capítulo muy bonito. La siguiente, claro, es un tema, una parte en la que se reflexiona, donde intenta ser muy elegante con todo el mundo, pero donde reparte candela y leña a diestro y siniestro con gran delicadeza, sobre la historiografía universitaria en general, que yo les recomiendo. Y la última sección sería una reflexión sobre los distintos tipos de documentación que generan las universidades, donde es esperable encontrarla tanto en repositorios, digamos, de origen universitario como paralelo, como puede ser vinculados a episcopado, Administración Central del Estado en Madrid, o lo que sea, o el Archivo General de Indias, o en órdenes en Roma, etc. Y yo con este punto dejaría el papel a los siguientes interventores y solamente diría que este es un libro necesario, valiente, difícil, que en algunas partes, si lo leen, lo van a leer con pasión, y que en otras yo recomendaría usar como libro de referencia. Muchas gracias.
también quiero empezar agradeciendo la convocatoria para comentar este libro que realmente es trascendental. Y no sé si venga aquí como representante de una de las universidades estudiadas, la Universidad de San Marcos, pero en todo caso me acomoda bastante en ser tanto sanmarquino como también historiador simple, ¿ya? Y digo esto sobre todo porque el tema es realmente polémico y yo creo que ha acertado muy bien Enrique al plantear el estudio de la universidad colonial en las nuevas condiciones. Creo que no es necesario revisar lo que ya Jesús ha dicho, porque lo ha dicho muy bien en cuanto a la estructura del libro, la importancia de cada una de estas partes, y no lo voy a volver a hacer, por supuesto, pero sí algunas cosas me interesa remarcar, ¿no? Y digo que no vengo como representante de San Marcos estrictamente hablando, porque sí, hay alguna universidad por aquí cerca a la cual le dan un poquito de alma, es a San Marcos, ¿no? Y merecidamente, además, porque en mucho da un poco de rabia cuando vemos los acervos, como los llamas muy bien, los acervos documentales de las universidades, que San Marcos tiene muy poco, ha conservado realmente muy poco. 7 libros de grados y esas cosas es nada en comparación con las pretensiones que tiene la Universidad de San Marcos de ser la más antigua y en continuidad, ¿no es cierto? Y en esto, por supuesto que eres un poco ácido con Eguiguren y en particular con alguien a quien yo estimo y muchos de aquí estimamos muchísimo, ¿no? Con Miguel Maticorena, quien casi obsesivamente le dedicó la vida a demostrar que San Marcos es la primera, ¿no? No vamos a discutir eso porque efectivamente, a pesar de que tú dices que eso no interesa, pero 20 páginas le das a esto. De todas maneras, ¿sabes? Sí. O sea, está bien. Bueno, 20 páginas pues en 900 y pico, entonces está bien. Es válido. Y digo esto porque al final yo creo que esto podría ser parte de una especial reflexión de nosotros. La antigüedad, dicen que es clase, sí, pero sin embargo también es importante que la antigüedad vaya acompañada no solo de una continuidad, sino de continuidad en calidad, digamos, en las funciones que cumplía, que las cumplió muy bien la universidad, una universidad de evangelización como es la universidad de ese momento, no es una universidad profesional, no es una universidad científica, sino es una universidad que busca crear, le llamaríamos hoy día cuadros, o sea, profesionales en la evangelización, más lo que a ti te interesa más específicamente es la formación de gente capaz de llevar adelante el imperio en todos sus rincones y en particular aquí en América, ¿no es cierto? Entonces se necesita, ¿por qué? Porque evidentemente los conquistadores fueron muy buenos con las armas, pero ya sentados en un escritorio para gobernar probablemente no eran tan buenos. Y se necesitaba esa burocracia que era necesario saliese de algún sitio, ¿no? Y de repente la universidad tiene una seria deficiencia en ese mismo sentido, porque en el siglo XVIII se van a preferir los ingenieros, es decir, los militares, ¿no? Que son los únicos que tienen una formación técnica para la administración, cosa que ya no abarcas tú porque efectivamente te interesan algunos otros aspectos, ¿no? En nota a pie de página, crítica, ¿no es cierto? Es decir, demasiado te dedicas a los siglos XVI y XVII y casi nada al siglo XVIII. Cerramos en la nota a pie de página y volvemos. Y volvemos para señalar que efectivamente
Se trata de un trabajo que es muy útil en los sentidos que ya Pedro y Jesús han señalado, ¿no? Yo agregaría que es otro punto de partida. Sí, Águeda Rodríguez Cruz, ¿monja de verdad? Sí. No me había fijado en eso, pero sí, porque yo me la llamaba la bruja del 73, porque en el año 73, porque como tú la tratas un poquito mal, dije, esta debe ser una bruja, ¿no? Y de 73 porque en ese año es que publica. Y yo creo que si ella hizo el estado de la cuestión sobre las universidades desde el punto de vista que tú ya has señalado muy bien y Jesús lo ha remarcado, es decir, en la parte formal de los estudios, yo creo que en tu caso estás haciendo un nuevo hito para poder entrar en el balance, un nuevo balance de la investigación desde el punto de vista más bien global de Hispanoamérica y con otras perspectivas. Parece ser, según entiendo de esta bibliografía, que efectivamente la analizas de manera extraordinaria, parece ser como que ese trabajo cierra, como tú bien lo dices, un ciclo, pero a la vez, por más defectos que pueda tener, incentiva la investigación posterior. Y yo creo que el tuyo va a ser exactamente lo mismo, es decir, no, te van a dar de alma, por supuesto, pero así es. Alguien decía que el trabajo de un buen texto de historia es aquel que rápidamente se agota. No en el sentido que lo compren, sino en el sentido de que ya no sirva. Ya no sirva, ¿por qué? Porque ha manifestado todas sus bondades, ha incentivado otras investigaciones, ha provocado todas las discusiones nuevas, sin clausurar, sin cerrar las anteriores, pero basándose y trepándose encima de ellas, tenemos nuevas dimensiones del mismo tema. Y yo creo que lo es. Y lo es sobre todo por el trabajo realmente monumental. No se trata de páginas, eso creo que no interesa tanto, pero lo que sí es importantísimo es que es muy exhaustivo en la búsqueda en los archivos universitarios, sobre todo, de las entidades vigentes en tiempos coloniales. Y por eso decía que San Marcos quedaba un poquito mal, porque no puede mostrar ese acervo tan grande que debió tener, pero por distintos motivos, entre ellos la rapiña interna y externa que menciona Pedro precisamente en un excelente artículo, que hace que la universidad pierda todo esto, ¿no? Y en general el Perú tiene muy mala suerte con su acervo histórico documental, ¿no? Bueno, eso me interesa remarcar, ¿no? Que este es un nuevo peldaño dentro de estos estudios de la universidad. Realmente hay bastantes otras cosas, muchas de ellas ya las ha dicho Jesús, y por eso me exonero de decirlas, solamente que suscribo todo lo que ha dicho Jesús sobre estas bondades ya técnicas internas. Ahora, quiero retomar la nota a pie de página porque me parece importante que dentro debes haber tenido también muchas discusiones internas tú para organizar la información tan grande, que es lo que todos tenemos cuando estamos agobiados por la información. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Y de repente haya primado en ti que todas las 17, ¿no?, universidades tengan su lugar en el libro. Pero a mí me parece que de repente hayas podido tener, aparte de esta segunda parte, que es bastante detallada, excelente además detallada, de cada una de estas instituciones, también tener una parte donde hagas un balance general de cuál es la evolución de estas universidades, o sea, la parte fundacional y los retos que vienen después. Por eso decía anteriormente que al final los
lo no universitario nos gana en tiempos coloniales. Claro, nos gana lo no universitario. ¿Por qué? Porque los Borbones, a partir de su experiencia francesa, van a enfatizar la formación técnica en más bien los cuarteles, por llamarlo de una manera, ¿no? Y ellos van a ser los mejor preparados. Ellos van a ser sinónimos de ingenieros, los militares, ¿no? Pero además también hay otra cosa. La formación que van a tener en los colegios. De repente llamar universidades y estudiar solamente las universidades o principalmente las universidades sea una parte de la investigación, porque los colegios en realidad son realmente importantes, porque además las universidades muchas veces funcionaban más para acreditar los estudios más que dar la formación, ¿no? Y en ese sentido, tratar de ver más específicamente estos colegios que sí admitieron a indígenas, que está toda la discusión entre cirujanos y médicos. Recuerden ustedes que al final de cuentas los mulatos, los zambos, indígenas, mestizos, son los cirujanos, son personas que están en la puerta, digamos, de la universidad, y hay una discusión y acciones también bastante importantes de cómo hacerlos entrar a la universidad o, en su defecto, dejarlos completamente fuera. Hipólito Unanue aquí es una de las personas que es bastante controversial en esto, ¿no? Por eso los colegios me parece que pueden ser una clave para incluirlos dentro de toda de este sistema universitario, pero va a primar la universidad, va a primar esta universidad que no está a la altura de la técnica ni tampoco de la ilustración, ¿no? Porque dos cosas, que una es la técnica profesional ilustrada, digamos, que no ingresa a la universidad, sino más bien le cierran las puertas de la universidad, y dos es el pensamiento historiográfico. Básicamente, los historiadores no están en la universidad, no salen de la universidad, a pesar de que nosotros sí tenemos un gran historiador que está dentro de la universidad, que es Pedro Peralta Barnuevo, ¿no? Él sí es de la universidad, pero sin embargo de repente su motivación no haya sido universitaria, sino más bien política, en el sentido que tú estás hablando, y me parece extraordinario, que estamos hablando de cómo se exige, y Pedro Peralta Barnuevo es uno de ellos, exige que se reconozca el talento local de los criollos, y precisamente porque ellos conocen la realidad nacional, entre comillas nacional por supuesto, la realidad local de ese momento. Entonces, ¿qué hace la universidad precisamente para eso, ¿no? Por eso, quiero concluir estas apreciaciones no solamente felicitando nuevamente y recomendando, no solamente como una referencia donde nosotros encontremos los datos concretos, sino una referencia historiográfica, es decir, el inicio de nuevas investigaciones, y que tengan en cuenta el conjunto de las universidades, el conjunto del sistema universitario escolar hispanoamericano, para hablar ya no solamente de universidades concretas, de realidades concretas, sino de todo, para encontrar nosotros mejores ingresos a un tema que tiene realmente para muchísimo más. El felicitar a Enrique por realmente este obsequio historiográfico, que significa que nosotros podemos tener mejores referencias de lo que sucedía paralelamente en otras realidades, y no volver a pensar en San Marcos como la decana. Bueno, ese es el logo todavía de San Marcos, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Universidad del Perú, decana de América. Pero de repente, bueno, yo siempre lo digo allá también en la universidad, de repente, no importa si sea la primera, pero de repente hubiese sido mucho mejor cerrar la universidad como cerró la Universidad de México y volverla a abrir en otras condiciones. Porque la historia precisamente posterior a lo que tú haces de la Universidad de San Marcos tiene precisamente o manifiesta estas limitaciones pues, de adaptación más que de cambio radical, ¿no? Bueno, muchas gracias más bien y muchas gracias a todos. Bien. Primero que nada, dar las gracias al decanato, a la universidad por haberme invitado, a los amigos y colegas libro y como ya se han señalado, creo yo, aspectos centrales, creo que simplemente haré un pequeño repaso. Yo tengo por experiencia que los que dicen que seré breve nunca lo son, más bien nunca terminan, espero romper esta regla, ¿verdad? Entonces, y me gustó el comentario de Francisco en relación con lo del 18. Yo le concedo toda la razón e incluso quiero comentar que en este libro hay un capítulo absolutamente enano, que es, me parece, el 9, en el que, el de 8, algunas conclusiones. El capítulo 8 era para juntar un poco los hilos, plantear cómo empiezan a aparecer otras tendencias y toda esta cosa. Pero cuando me di cuenta, dije, esto implica un año más, 100 páginas más, y ya, no tengo ni fuerzas ni ganas. Entonces quedó como un capítulo que va de la 485 a la más o menos 490. Allí falta el cierre del libro, pero dije, bueno, pues que lo cierren otros. Entonces, pues esto me dio gusto. De hecho, está anunciado en la introducción ese cierre, que dije, ay, ya no tengo fuerzas ni para rehacer la introducción, ya, esto que se vaya como está o nunca va a estar. Que dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno, independientemente de cómo haya sido esto. Entonces, quisiera insistir en algunos puntos que ya se han señalado, que para mí, de algún modo, me movieron a hacer el libro. Uno de ellos es la importancia de comparar. No se puede hablar de ninguna universidad sin tener como referente otras más. Las más que se pueda, por lo menos 2 o 3 más. Hay cosas no solo que ayudan a entender, comparar Charcas con Cusco, por decir, o con Bogotá, inmediatamente aparecen no solo elementos mejor documentados en cualquiera de ellas que nos ayudan a entender mejor la nuestra, entre comillas, sino que además aparecen fuentes imprevistas, como el hecho de que la Universidad de Mérida de Yucatán siempre tuvo un problema de qué tan legítima era, y peor cuando los jesuitas se pelearon con el obispo, entonces se volvió cada vez más difícil determinar si era o no una universidad legítima, y a alguien, un rector, se le ocurrió mandar un bloque de documentos a Roma para ver si
qué opinaban las autoridades centrales. Pues en ese bloque de documentos pues está prácticamente lo único que sabemos sobre Mérida, pero además están las constituciones de la universidad que no están en ninguna otra parte conocida, pero resulta que en realidad son las constituciones de la Universidad de Bogotá, de las que nadie sabía absolutamente nada. Entonces, en Cusco me encontré una carta donde un jesuita cuenta a los de la universidad que ya lograron cerrar la Universidad de los Agustinos en Quito. Entonces, no solo vamos comparando, sino que las fuentes nos revelan una comunidad de información de la que no nos damos cuenta cuando lo único que nos interesa es declarar qué tan maravillosa era nuestra universidad. Entonces, eran instituciones. En Bogotá están pidiendo que se apruebe para Bogotá la bula que se concedió en favor de Santo Tomás en Filipinas. Entonces, todos están al pendiente de todos, y es algo que solo nos damos cuenta si comparamos. Entonces, tanto porque las fuentes se enriquecen, si se puede decir así, sino porque si no comparamos no entendemos. Creemos que la torre de nuestra parroquia es la más hermosa del planeta. Entonces, la importancia de comparar, porque nos ayuda también a evitar el localismo, etc. Bien, el siguiente paso que deriva de la comparación, clasificar. Todas las universidades pertenecen en más o menos a un modelo. Entonces, buscar a qué modelo pertenece la universidad o el pequeño grupo de universidades que estamos estudiando, nuevamente para ver los elementos comunes con otros y la singularidad. A mí me llama la atención de Lima, por ejemplo, de San Marcos, que tenía 20 y tantas cátedras de teología en pleno siglo XVIII y que eran en realidad las cátedras de los distintos conventos que de algún modo estaban vinculadas a la universidad. En México hubo una guerra feroz entre seculares y regulares, y para 1590 la Facultad de Teología está en manos del clero secular, y así siguió hasta la independencia. Entonces los frailes son solo cuando, por decir algo, el de la Merced decidía pagar no sé cuántos cientos de miles de pesos para sobornar a los votantes y mantener la cátedra de vísperas de teología. Y esto se cuenta en la misma crónica de la orden, lo que ellos pagan por lo importante que ellos consideran tener un catedrático en la universidad. Entonces, si eliminamos o si ponemos entre paréntesis a este mercedario, las cátedras se vuelven del clero secular. Aquí es un elemento de gran interés para comparar, y como muchos más, ¿no? El hecho de que las universidades de las órdenes no podían enseñar leyes y cánones, y las guerras que hay entre dominicos y jesuitas para conseguir esas licencias, y los procedimientos tan singulares como el de secularizar renta de la orden para entregarla al rey y que el rey administrara a través del presidente de la audiencia
esas cátedras que serían por oposición. Entonces la universidad tiene cátedras, pero no las tiene. Están en poder del rey. Entonces es todo un mundo de cosas que aparecen. Clasifica a qué modelo pertenece y qué tiene de común y de diferente con los otros. Bien, la otra cuestión a la que se refirió Paco, el tema de toda universidad tiene sus propios mitos que son casi su bandera. Los de México, obviamente, la antigüedad de 450 años, que no hay tal porque todo el 19 estuvimos sin universidad. Y lo que aparece en 1910 es una institución bastante diferente. Lo mismo los mitos de la antigüedad en Bogotá, que si nos vamos a Wikipedia, tanto la jesuítica como la dominica y la del Rosario son la universidad más antigua de Bogotá. Entonces, estos mitos de la antigüedad o los mitos contrarios, el ministro de Educación, Justo Sierra, demolió el edificio de la antigua universidad para mostrar físicamente que no estaban refundando la vieja universidad detestada por todos. Entonces el edificio de fines del 16, del que por ahí tenemos un solo cuadro, desapareció a efectos de mostrar que no se estaba refundando una institución colonial. Entonces, este mundo de los mitos. Otra cuestión es insistir en el archivo y en los archivos. No solo el archivo local, institucional, sino todo este mundo. ¿Cuántos curas tenían grado universitario? Pues vamos a ver los archivos arzobispales para ver las oposiciones y cómo se colocaban y qué grados. Ahora, ¿cuántos graduados mandaron a Madrid, al Consejo, su relación de méritos para ver si se colocaban? Es una mina de información sobre los universitarios y hay por centenares o por millares de relaciones de méritos, donde además explican qué autores leyeron, qué actos académicos hicieron y dónde se han ido colocando gracias a sus letras. Entonces los archivos nos permiten, si el de Lima está tan diezmado, en Sevilla hay cantidades ingentes de información. Yo he andado rastreando un poco de la memoria. ¿Pardo o Prado? Prado. Es que es como los que le decía, los que confunden cejas con pestañas, nunca voy a... Bueno, porque según se ve por los trabajos de edición de documentos en esa serie del sesquicentenario, ahí hay libros del archivo universitario que estaban en la memoria P, para no equivocarme, y que permiten, por ejemplo, el mundo de las posesiones de cátedras durante un largo periodo. Ahora, los libros de cuentas que tiene el archivo de San Marcos abarcan, con alguna laguna, casi un siglo, y los libros de cuentas decían cuántos grados hubo por derechos, cuántos derechos ingresaron a la caja de la universidad por grados menores, mayores, posesiones de cátedras, constancia de estudios. Entonces, no solo son las cuentas, sino hay todo un mundo de referencias
sobre la marcha interna de la universidad. Yo estoy seguro que se puede hacer una historia bastante bien desarrollada sobre el siglo XVIII en Lima, con lo que hay, más lo que se encuentra en San Marcos y lo que pueda andar errando por otros archivos. Creo que Chile no se llevó el archivo de la Universidad de Lima. Por suerte me dejaron, estuve varios días en 2 ocasiones, me dejaron ver las bases de datos internas de las personas del archivo y con información cruzada encontré que hay piezas sueltas, pero no hay información seriada, por lo menos en el Archivo Nacional y tampoco en la, ¿cómo se llama? En la Biblioteca Nacional, en la Sala Medina. Pero sí hay un pequeño bloque que anuncio en una nota que debió pertenecer al archivo de la universidad hacia 1840 y que compró, robó o algo un historiador chileno que no sé cuál será. Entonces, pero volviendo, están archivos, hay archivos eclesiásticos, hay esta parte de el siglo XVIII y buscando aquí y allá se puede hacer una excelente historia de la universidad. Ahora, para el 16 hay barbaridades en el archivo de Indias. Como ustedes saben, San Marcos, como universidad real dotada, la fundó el virrey Toledo. En 1580 y pico, un visitador se llevó toda la documentación para solicitar que el rey confirmara aquello. Y confirmó todo lo que se pidió. Entonces hay para el 16 estados de cuentas, listas de grados, una cantidad que está allí. Eguiguren seleccionó de allí los papeles de carácter legal, pero no se interesó por todo el lado social de esos materiales. Entonces, los archivos con nuevos enfoques, pensando en el tema vincular universidad y sociedad, permiten hacer una historia por lo menos para el siglo XVI y para el siglo XVIII. Y algo habrá para el XVII. Ahora, mi gran pregunta, y con esto cierro, es el libro, que por cierto tengo que decir que sin la colaboración de Víctor Gutiérrez tampoco lo habría terminado, porque él es muy ordenado para bibliografía y para procesar materiales. Entonces la parte de la documentación se debe mucho a Víctor Gutiérrez. Pero decía, si este libro no incentiva la elaboración de nuevos estudios sobre las universidades, pues quedaré triste y frustrado. Esperemos que no sea así y muchas gracias. Bueno, creo que tenemos unos minutos para hacer preguntas del público, unos 10 minutos, 15 minutos, si hay preguntas. ¿Alguien que quiera formular alguna? A ver, le voy a pedir tan solo que el enunciado sea breve, ¿no? Sí. Agradecerles a la persona don Enrique Rosales que nos convoca con esta presentación del libro. Yo solamente quiero agregar, evidentemente, ya saben cómo a mí me ha dado el discurso
presencia de ustedes, además el aprecio que les tengo, no lo soporto. Quería algo más sobre, creo que he sido citado en el libro y para mí me llena mucho honor, porque no merezco tanto aprecio, pero he terminado mi tesis doctoral que he defendido en Sevilla, y justamente el tema que trato ahí es de ubicar no la discusión del Renato Colonia en el plano de las capas semánticas que significa cada uno de los principios de rotación. Eso creo que tenemos para largo para discutirlo, ¿no? Esa Colonia de Castilla, igual, pues, su soberanía sobrepasada, que viene del plano, de Alemania, después con Felipe, en fin, eso lo dejo ahí, pero es la temporalidad, bien, por favor, con un sujeto histórico que ahí lo pongo, pero que puede ser Hispanoamérica, en donde cuando decimos colonia, todos estos territorios han sido materia de colonización. O sea, ni han empezado, ni han durado, ni han terminado con la presencia del hombre europeo. Y es restar el mérito que sí tienen muchas de las poblaciones autóctonas que han sido capaces de dominar los suelos y las aguas y crear justamente a partir de colonias, a partir de conglomerados humanos. Entonces, cuando decimos colonia, no sabemos a qué cronológicamente nos estamos refiriendo. La diferencia es cuando no usamos una categoría económica, y ahí viene la mezcla, y utilizamos una categoría política como el virreinato, si nos ubicamos entre 1542 y para algunos, en el caso del Perú, 1830. Lo que quería era que también, pues, merecer también, en su momento, la tesis ya está acá en la Universidad Católica, citado en los fondos de la universidad, y también ahí era toda la provincia, la entrega para que esté en San Marcos, y merecer en algún momento igualmente. Sí. Mire, la discusión no va a tener fin. Y evidentemente optar por una palabra o por otra tiene implicaciones políticas. Yo dije, no voy a resolver la cuestión, pero me voy a fijar en el tema de los cargos, dado que era lo que me interesaba, y lo que me encontré es, hubo 4 virreyes criollos, pero eran hijos de funcionarios que estaban en ejercicio, que volvieron a España y en España hicieron su carrera y llegaron a virrey. No hay un solo virrey de familia criolla. ¿Perdón? Era de familias criollas, bueno, puede ser uno, pero quiero decir, los cargos virreinales no eran para criollos. Los cargos arzobispales prácticamente no eran. En México, de todos los arzobispos, hubo 2 criollos, y sintomáticamente, uno peruano, murieron en el camino a su sede. O sea, no hubo un solo criollo que tomara posesión de su cátedra en la Iglesia Metropolitana de México. E incluso se decía, es que las diócesis pobres, si había más criollos, no. En ninguna, se han estudiado con nombres y apellidos, y el cargo episcopal era solo subsidiariamente para criollos. Oidores había, mientras esto que hablan de la Chandler y Buchholder, de la impotencia a la autoridad, Lima tuvo como 200 oidores, pero todos pagaron por su cargo. En el momento que deja de haber cargos pagados, deja de haber oidores, o se reducen a un 5-10%. Entonces, no hay, del Consejo de Indias, no hay consejeros criollos hasta muy, muy tardío el 18.
incluso en las catedrales que se supone que eran el gran espacio de los criollos, numéricamente había más criollos, pero las dignidades eran en su mayoría para peninsulares. Había más canónigos que dignidades, que solo eran 5, y las dignidades también eran para, había criollos, pero nunca mayoría. Entonces, en este sentido, yo quise conservar la palabra colonial en cuanto a la cuestión de los cargos, porque es evidente que el papel de los letrados indianos es subsidiario respecto de una administración imperial claramente vuelta hacia los peninsulares. Obviamente, esto para los criollos, que podemos decir de los indios, de los mulatos y de todo el resto de la población, que eran la población mayoritaria. Entonces, no estoy casado con la palabra virreinato, reino, colonia, pero para efectos del libro, yo quería destacar este papel totalmente secundario y subsidiario de los criollos en la administración colonial. Bueno, me queda tan solo agradecer a Francisco Quiroz, a Jesús Bustamante, ¿no?, que han hecho brillantes comentarios y que han planteado muchas interrogantes y que nos han interpelado a leer y consultar el libro. Particularmente agradecer a Enrique, que nuevamente nos visita en esta casa y que sabe que siempre es bienvenido. Y bueno, también agradecer a la Facultad de Letras, cierto, que con este evento inauguramos e iniciamos, ¿no es cierto?, las jornadas historiográficas, y agradecerles a todos ustedes haber venido ¿no?, en plena canícula, ¿no?, a escuchar a Enrique, y que sencillamente su presentación no solamente ha sido brillante, sino que es particularmente estimulante. Bueno, muchas gracias.